Bueno, bienvenidos a la clase número 10 de métodos numéricos, ¿sí? Del primer cuatrimestre del 2021. Ya tenemos el primer error de las diapositivas de la clase de hoy, ¿sí? En la clase de hoy vamos a estar viendo derivadas, ¿sí? Vamos a estar viendo varios métodos para calcular las derivadas de forma numérica. Bueno, ¿sí? Lo que suele suceder es que hay varias ocasiones donde nosotros queremos derivar algo, ¿sí? Que este algo puede ser una función, como solíamos hacer en análisis, ¿sí? Clásico, o en general podría ser algo distinto como una señal o un conjunto de datos, ¿sí? Que nosotros tenemos un conjunto de datos que sabemos que tiene una dependencia con el tiempo y queremos ver cómo es la variación de ese conjunto de datos respecto del tiempo, ¿sí? Y una forma de entender la variación de las cosas es analizar la derivada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy particularmente son métodos para calcular derivadas de forma numérica, ¿sí? Que nos va a permitir derivar una señal o un conjunto de datos sin la necesidad de tener una expresión analítica de fondo para ese conjunto de datos, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que hacemos en análisis matemático en general para derivar es derivamos una función, no derivamos con la información de los puntos de la función, ¿sí? Si queremos, lo que hacemos es derivamos analíticamente y después evaluamos en el mejor de los casos en análisis matemático. Acá la idea es distinta, la idea es decir, yo tengo un conjunto de datos que varía según el tiempo y quiero ver cómo es esa variación en el tiempo. Entonces voy a derivar mis datos, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Cuando empecemos a ver que no es otra cosa más que aplicar, en principio las ideas más sencillas es aplicar la definición de derivada, ¿sí? Y guardarnos en el bolsillo el límite, por decirlo de alguna manera, o cuestiones por el estilo, ¿sí? No son cuestiones complejas, me parece que son... no todas, pero las primeras son relativamente sencillas de entender y la verdad es que es una clase corta y con poca carga de cerebro, digamos, de tener que fundirles el cerebro a ustedes. Así que espero que se entienda y que salga más o menos rápido. Eh, esta nota es una cuestión, es una consideración que hay que hacer porque en las diapositivas yo voy a estar expresando todo suponiendo, ¿sí? Que el vector independiente, que básicamente sería el vector de, imagínenselo como un vector de tiempo o mi variable x, está x espaciado, ¿sí? En general todas estas cosas se pueden aplicar si el vector no está x espaciado, pero hay que tener cuidado con el paso, ¿sí? Que vamos a llamar h a lo largo de todas las diapositivas, que básicamente es el delta x, ¿sí? Si el vector de x no está x espaciado, esto quiere decir que no tengo x igual 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, así hasta 1, sino que, por ejemplo, tengo x igual 0, 0,1, 0,5, 0,6, 1, ¿sí? O sea que las divisiones no están puestas al mismo espacio de una de otra. Si pasa eso, no hay grandes complicaciones, simplemente hay que tener cuidado a la hora de calcular las cosas, ¿sí? Pero por simplicidad a la hora de mostrar las fórmulas y todo, decidí suponer que vamos a trabajar con vectores X espaciados. Realmente no aumenta la dificultad que sea distinto, pero me ahorra tiempo a la hora de hacer la anotación de las formulitas y eso, poner el paso h directamente en vez de hablar del delta x para cada tiempo, ¿sí? Es eso simplemente. Bueno, la primera de las derivadas que vamos a estar presentando es la derivada hacia adelante, ¿sí? Que básicamente es una aproximación de la derivada aplicando el polinomio de Taylor, ¿sí? Si nosotros suponemos que nuestro conjunto de datos viene de una función, ¿sí? F, que en principio podríamos no conocer, ¿sí? Recuerden que la idea acá es esa. Si nuestro conjunto de datos viene de una función, nosotros podemos calcular el f en la función evaluada en algún punto, ¿sí? Como un desarrollo de Taylor de la función en otro punto, ¿sí? ¿Se acuerdan de Taylor de análisis 2? Que básicamente lo que hacíamos era aproximar una función f una función f en x con un x perteneciente a un entorno del punto sobre el cual desarrollábamos el polinomio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos f de x igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado más, y seguían los términos de orden superior?
¿sí? Esto es lo mismo, simplemente está escrito un poco distinto, ¿sí? Acá el punto sobre el cual yo estaría desarrollando el polinomio es el xy para calcular en el xy más 1, ¿sí? Entonces tengo la función evaluada en xy más la primera derivada evaluada en xy por x en y más 1 menos xy más la segunda derivada evaluada en xy sobre 2 por x en y más 1 menos xy todo al cuadrado, ¿sí? Es la misma idea, ¿sí? Si escriben el polinomio de Taylor, este sería mi a y este sería mi x, si quieren, ¿sí? Y ya está, es el polinomio de Taylor, ¿sí? Si nosotros escribimos esto, y, a ver, básicamente todos los términos de orden superior los desprecio, yo podría despejar de acá la primera derivada de f, ¿sí? En el punto xy. Si hago eso, ¿qué me queda? Bueno, me va a quedar la función en xy más 1 menos la función en xy. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien dijo algo? No, ok, bueno. Voy a suponer que eso es un no, no importa. Yo por si habían comentado algo. Básicamente lo que hago es, si yo despejo de acá, ¿sí? F' de xy va a ser f en xy más 1 menos f en xy dividido el h, y después me van a aparecer todos estos términos de acá, que los voy a despreciar, pero los voy a llamar como términos de orden h. Este O sub h quiere decir que tengo un pedazo de función, digámosle, que va a tener información de las derivadas de orden superior, pero están multiplicadas todos por un valor h. Se entiende que si este valor h es muy chiquito, estos términos, va a estar multiplicado por h, este por h cuadrado. Fíjense que acá me baja un orden porque pasé este h dividiendo, ¿no? Acá era h cuadrado y me queda h. Este tendría un h cubo, pero como pasa el h dividiendo, me va a quedar el h cuadrado y así. Todos términos que se llaman de orden h porque van a ser números multiplicados por h cuadrado, por h cubo, etc. Si el h es pequeño, en general menor a 1, esos términos van a ser pequeños, ¿sí? Y esto que me queda acá, ¿sí? Que es lo que se conoce como la derivada hacia adelante, fíjense que no es otra cosa que la definición de derivada de análisis a salvo de un límite, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar cómo se calcula la derivada en análisis matemático, la definición era el límite de xy más 1 tendiendo a xy, o sea, si quieren ponerlo en las mismas palabras, tendría que poner que el límite de xy más 1 tiende a xy, de la función evaluada en xy más 1 menos la función evaluada en xy, dividido xy más 1 menos xy. Ese xy más 1 menos xy es lo que acá llamo h, ¿sí? Y yo dije que voy a suponer que el h es constante para no meterme en quilombos de acá, llamarlo hi. En realidad, si el x espaciado en el eje x no fuese constante, acá tendría que tener un h distinto para cada paso, ¿sí? Hay que tener ese cuidado nada más. Pero en principio es lo mismo que la definición de derivada, una de las definiciones de derivada, ¿sí? Pero sin el límite. Esa es la que se conoce como la derivada hacia adelante. Y yo te iba a preguntar el h, porque dijiste que tenía que ser menor a 1. Generalmente era menor a 1. Generalmente, ¿no? No quiere decir que el h sea menor que 1. Lo que pasa es que no importa, no hace falta que el h sea menor que 1. El h puede ser 50 tranquilamente, ¿sí? Pasa que en general se suele tomar como que sí, como que es pequeño. Porque cuando uno hace la definición o lo trabaja analíticamente, la derivada vale cuando tenés adelante el límite de este h tendiendo a 0. Bien, sí. Que Ahora sería sí. lo mismo que xy tienda a xy más 1, o al revés, que xy más 1 tienda a xy. Si xy más 1 y xy se parecen mucho, el h, que es la resta de esas dos cosas, es prácticamente 0. ¿Sí? Analíticamente hablando, la definición de derivada vale cuando ese h es muy, muy chiquito. Ahora, numéricamente hablando, ¿qué tan chico tiene que ser ese h? Lo negociamos, ¿sí? Yo dije chiquito para que entiendan que estos términos que están acá, digamos, como todos tienen potencia del h, a medida que el h es más pequeño, todos estos términos se hacen muy pequeños, ¿sí? Nada más. Pero sí, tranquilamente el h podría valer 1 y el h podría valer 50. Con eso quédate tranquilo. ¿Esto más o menos se entiende? Sí, 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 sí. sí, sí. O sea que lo que hice acá para calcular la derivada es planteé el polinomio de Taylor, despejé la derivada, ¿sí? En el punto,
Recuerden que esto es la derivada evaluada en el punto, no es la expresión analítica de la derivada. Y la derivada evaluada en el punto me termina quedando esto, porque los términos de orden superior los desprecio. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la derivada hacia atrás. ¿Sí? Para hacer lo mismo con la derivada hacia atrás, lo que hacemos es, usamos la misma aproximación que recién, la del polinomio de Taylor, con la única diferencia que ahora vamos a cambiar el punto donde estamos evaluando el polinomio. ¿Sí? En vez de evaluarlo en xi más 1, lo vamos a evaluar en xi menos 1, o sea, en el punto anterior. ¿Sí? Si hago esto, me queda la misma expresión que antes. ¿Sí? Acá tengo el xi menos 1 menos xi, que lo voy a llamar h, es este término, lo llamo h. Bien, vuelvo a despejar la derivada, pero ahora en xi, ¿sí? No, perdón, igual que antes en xi. Fíjense que antes también despejaba la derivada en xi. ¿Sí? Despejo la derivada en xi y me va a quedar esta expresión. Estos que son los términos de orden superior los descarto, o supongo que son muy pequeños, y me quedo con esta expresión que está acá. Cuando me quedo con esta expresión que está acá, fíjense que ahora me quedó que la derivada en xi va a ser f de xi menos f en xi menos 1 sobre h. Recuerden que acá antes, en la derivada hacia adelante, aparece xi más 1 y acá xi. ¿Sí? ¿Se ve la similitud entre la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás? O sea, en la fórmula es como que son parecidas, ¿no? Porque es comparar esta fórmula con, perdón, esta fórmula que tiene xi más 1 y xi acá, con esta otra fórmula que tiene xi acá y xi menos 1 acá. Fíjense. Sí, sí. Esta es la feedback, ¿no? Esta es la Porque está la feed forward, backward. que era hacia adelante, y la de feedback hacia atrás, ¿puede ser? No confundas con feed forward y feedback, que son otras cosas. Eso es, son cuestiones de hacia dónde va la realimentación en control, Nico. Esto, si querés, es forward y backward. ¿Sí? Ah, ahí está. Porque lo había visto en redes y me sonaba bastante. Sí, está bien. Lo que pasa es que no se llama feedback y feed forward, se llama forward y backward. Pero sí. Forward es hacia adelante y backward es hacia atrás. Nada más. Un dato interesante acá que pasé por alto a la hora de hacer las cuentas estas, ¿sí? Si yo defino mi h como x en i menos x en i menos 1, ¿sí? Tengo un cambio de signo en los términos impares acá en la derivada. No va a afectar mucho eso. No afecta, o sea, prácticamente, o sea, después en el uso no afecta nada. Pero fíjense que acá hay, o sea, es como que me queda este término con un signo menos y di vuelta los coeficientes en la expresión, ¿sí? En realidad, todos los términos impares del desarrollo de Taylor hacia atrás me quedan con signo menos. No se preocupen, se los cuento para que sepan, por si en algún momento ustedes se plantean hacer estas cuentas y dicen, no, se confundió. No, no me confundí, lo pasé de largo porque la verdad que importa poco. Este es el único signo menos que interesa, es este que está acá, y te termina dando vuelta a esto, ¿sí? Para que te quede f de xi menos f de xi menos 1. Bueno, esto es casi lo más importante que tienen que saber de derivada, ¿sí? Contado en 5 minutos. Y ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Y vamos a intentar entender qué son la derivada hacia adelante y qué son la derivada hacia atrás en un ejemplo, ¿sí? Porque creo que gráficamente se puede entender un poco más de qué se trata y de paso analizamos las cuentas y vemos qué da, ¿sí? Bueno, supónganse que yo tengo esta curva que aparece acá, ¿sí? La línea punteada roja, no sé si se llega a ver que está acá, es la derivada real en este punto, ¿sí? Porque es la recta, o sea, a ver, la pendiente de esa línea roja es la derivada real en este punto, porque recuerden que la derivada de una función evaluada en el punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces, de cierta manera, esta línea roja que dibujé acá representa, ¿sí?, mi derivada. ¿Sí? No es que sea mi derivada, pero la representa porque la pendiente de esa línea roja es la derivada. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense que si yo calculo la derivada hacia adelante, lo que estoy haciendo es, ¿se acuerdan la expresión? ¿O tengo que volver a la diapo de la expresión de la derivada hacia adelante? No, se acuerda. Bueno,
era f en xy más 1 menos f en xy, todo dividido por el h, que es básicamente xy más 1 menos xy. ¿Sí? Fíjense, f de xy más 1, en este caso, si yo estoy parado en el punto y igual 2, ¿sí? Sería este valor que está acá. Y f de xy es este valor que está acá. ¿Sí? O sea que a este valor le tengo que restar este valor y lo tengo que dividir por este valor menos este valor. ¿Sí? O sea que la pendiente de esta recta negra que dibujé acá es la derivada hacia adelante. ¿Sí? Hago f de x3 menos f de x2 dividido x3 menos x2. ¿Sí? Y esa es la derivada hacia adelante en este punto. Para cada punto tendría que hacer lo mismo. Es básicamente calcular la pendiente de la forma más, ¿cómo decirlo? Bruta posible, ¿no? Porque si yo les digo, calculen la pendiente de esta curva en este punto, ¿qué hacen? Y bueno, se mueven hacia el siguiente punto, restan la diferencia de altura sobre la diferencia en la base, y esa es la pendiente y esa es la derivada. Se acabó. ¿Sí? Bueno, si quiero calcular la derivada hacia atrás en el mismo punto, ¿sí? Bueno, voy a tener que hacer lo mismo, con la única diferencia que ahora voy a estar restando a f de x2, f de x1 y dividiendo por x2 menos x1. O sea que esta línea negra que está acá, ¿sí? Tiene como pendiente la derivada hacia atrás en este punto. ¿Sí? Fíjense que ni la derivada hacia adelante en este punto, ni la derivada hacia atrás en este punto, tienen la misma pendiente que la derivada real en el punto, ¿no? Eso se ve. Sí, sí. Sí, Sí. sí. Básicamente tiene que ser más chica la diferencia entre x2 y x3. Claro, Cosa si de que yo la derivada puedo, hacia adelante, la pendiente se asemeje bastante a la derivada analítica. claro, si yo achico este x3, lo pongo por acá, a ver si lo puedo dibujar, no sé. Supónganse que ahora mi x3 estaba acá. Si yo pongo mi x3 por ahí, ahora pasa que si lo dibujo en negro va a ser un quilombo. En rojo va a ser un quilombo. Ahora mi derivada va a ser así, que ya se acerca más. Y si achico todavía más el x3 y lo pongo por acá, ¿sí? Mi derivada va a ser así. ¿Se ve? A propósito la dibujé igual, pero, o sea, no va a ser exactamente igual, pero va a ser muy parecida. Y mientras más cerca esté el x2 con el x3, más parecida va a ser mi derivada, ¿sí? Hacia adelante, que a mi derivada real. ¿Sí? Lo mismo hacia atrás, si el x1 estuviese cerquita, pasaría exactamente lo mismo. ¿Eso todos lo ven? O sea, Sí, sí. en principio, el error que yo pueda tener acá con esta derivada va a depender de mi paso, de cierta manera, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Un ejemplo, sí. Está bien. Supónganse que tengo el siguiente conjunto de datos, ¿sí? Que lo generé, a ver, el conjunto de datos es x igual 1, 2, 3 e y igual 1, 4, 9. Están generados con la parábola y igual x cuadrado, ¿sí? Esto en realidad no me sirve para nada, el y igual x cuadrado. Pero lo puse para que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando miramos esta curva acá, lo que fuera, nada más. Si yo quiero calcular la derivada en el punto x igual 2, ¿qué tengo que hacer? ¿La derivada analítica? No, la derivada numérica. Olvídense de la función analítica. Acá queremos Y la sería, si es en avance, te queda menos 4, 9 menos 4 dividido 3 menos 2. Exacto, va a ser 5. 9 menos 4 dividido 3 menos 2. O sea, va a ser 5 dividido 1. ¿Sí? En avance me va a dar que la derivada en x igual 2 vale 5, porque va a ser 9 menos 4 dividido 3 menos 2. Y si quiero hacer la derivada en retroceso, Y sería 4 menos 1 numerador dividido 2 menos 1. 3. 4 menos 1 dividido 2 menos 1. Eso da como resultado 3. Muy bien, ¿sí? Y esas son las derivadas. Ahora, la cuestión es, esto nosotros lo vamos a querer hacer para un conjunto de puntos, no para un solo punto como hicimos acá, ¿no? Entonces la idea va a ser poder resolverlo en el software de la misma manera, pero para todos los puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un for. Es una buena opción. Sí, con un for sale.
Genial, buenísimo. ¿Sí? Bueno, hasta acá, digamos, esto es derivada hacia adelante y derivada hacia atrás de primer orden. ¿Sí? Lo que viene ahora es la derivada segunda. Y después voy a hablar un poquito de algunas aproximaciones superiores o de cómo mejorar la efectividad de la derivada, va a ser más, bueno, salvo la derivada centrada, que sí me gusta mucho, el resto va a ser más anecdótico que otra cosa. Bueno, respecto a la derivada segunda, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es plantear el polinomio de Taylor, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es plantearlo para 2 puntos hacia adelante. ¿Sí? O sea, lo que voy a hacer es plantear en el punto xy mi polinomio de Taylor y voy a evaluar en xy más 2. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es tener la expresión de en xy más 2 de la función, en función del Taylor en x, alrededor del punto xy. ¿Sí? Entonces me va a quedar esta expresión que está acá, donde acá me va a aparecer el xy más 2 menos xy. Esto es lo mismo que agarrar y escribir lo que escribí antes, reemplazando xy más 1 por xy más 2. Y además voy a plantear el Taylor para f en xy más 1. ¿Sí? Perdón, f en xy más 1. ¿Sí? Si yo escribo estos Taylors, a ver, este término que está acá, que es xy más 1 menos xy, es el que llamé h. Y este término que está acá, que es xy más 2 menos xy, va a ser 2 veces h, si yo supongo que esto está x espaciado, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjense, si escribo estos Taylor, pero reemplazando estas restas por h, esto va a ser h, esto va a ser 2h, esto que está acá va a ser h cuadrado, y esto va a ser 2h al cuadrado, o sea, 4h cuadrado. ¿Sí? 2h al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora fíjense que yo podría operar con estas dos expresiones, ¿sí? De alguna forma que me ayude a eliminar términos que me molesten. Y en este caso el término que me molesta es este, porque yo la derivada primera no la calculé todavía, ¿sí? Y lo que quiero hacer es calcular la derivada segunda. Entonces, algo que podría hacer es restar estas dos ecuaciones, ¿sí? Pero en realidad a esta ecuación le voy a restar 2 veces esta otra que está acá, ¿sí? Porque este término tiene un 2 acá dando vuelta que este no tiene. Entonces, para que se me cancele este término, a la ecuación número 1 le voy a restar 2 veces la ecuación número 2, ¿sí? O, sí, está bien. ¿Sí? A la ecuación número 1 le resto 2 veces la ecuación número 2. Entonces voy a escribir que f en xy más 2 menos 2 veces f en xy más 1, lo que hice fue multiplicar por 2 este término a la izquierda, ¿sí? A este le resto 2 veces este, entonces al término a la derecha le voy a restar 2 veces el término a la derecha de la ecuación de abajo, ¿sí? Bueno, fíjense, como le estoy restando 2 veces, me va a aparecer fxy menos 2 veces fxy. Eso es menos fxy. ¿Sí? Como le estoy restando 2 veces, que voy a anular este término, que es lo que me interesaba, que este término se pierda para no tener la derivada primera dando vueltas, porque lo que quiero es calcular la derivada segunda, y me va a aparecer el término de la derivada segunda acá. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que va a aparecer con un coeficiente 2? Este coeficiente 2 viene porque cuando yo distribuya este cuadrado me va a aparecer 4h cuadrado. Y acá como multipliqué por 2 la segunda ecuación, me aparece menos 2 veces h cuadrado. Entonces, 4 menos 2 es 2 veces ese término. ¿Sí? Bueno, y una vez que tenga esto, lo que voy a hacer es despejar la derivada segunda de acá. Y voy a quedarme con que todos los términos de orden superior los voy a despreciar después. ¿Sí? El término cúbico, el término cuarta y así. Igual que hice con la derivada de orden 1, ¿no? Cuando calculé la derivada de orden 1, todos los términos de orden superior a orden 1 los despreciaba. Acá voy a hacer lo mismo con la derivada de orden 2. ¿Mm? Con la única diferencia que acá la ecuación cambia un poco a la hora de despejar. Porque si se fijan, tengo que pasar ahora este término sumando, ¿sí? El 2 se me va a ir con el 2 y el h cuadrado va a pasar dividiendo. ¿Sí? Si yo hago esto, voy a llegar a esta expresión que está acá. ¿Sí? Voy a tener que la derivada segunda en un punto xy la puedo calcular como la función evaluada en xy más 2 menos 2 veces la función evaluada en xy más 1 más la función evaluada en xy. A ver, acá
ahí quiero hacer un pequeño parate porque hay algo que no sé si se entiende de todo lo que dije hasta ahora. ¿Quién es la función evaluada en XY? Si a mí me dan una señal, ¿sí? O un conjunto de datos. No me están dando una función que yo puedo evaluar, ¿sí? O sea, si volvemos al ejemplo. ¿Quién era acá la función evaluada en XY, en XY más 1, XY menos 1? Los valores de Y que aparecían en el ejemplo. ¿Sí? Acá nadie se puso a pensar que teníamos que evaluar esta función en 1, en 2 y en 3 para hacer estos cálculos, sino que directamente agarramos los valores de Y que ya me dieron. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que acá, cuando estemos trabajando con estas expresiones, donde me aparece f evaluada en XY más 2, en realidad es mi Y en Y más 2. ¿Sí? Si me dan un conjunto de datos. Y mi f evaluada en XY más 1 es un Y en, en Y más 1. ¿Sí? ¿Sí? Me dan un conjunto de datos. Bueno, una vez que llevo esta expresión, todos los términos que sean de orden superior los voy a tirar a la basura. ¿Sí? Me voy a hacer el que no los vi, básicamente. Y esta va a ser mi expresión para el cálculo de la derivada segunda numéricamente. ¿Sí? Básicamente va a ser que la derivada segunda en XY va a ser Y en Y más 2 menos 2 veces Y en Y más 1 más Y en Y. ¿Sí? Todo dividido y ahora aparece el H al cuadrado abajo. ¿Sí? Bien, para que sepan nada más, es una formulita y fíjense que aparece el término de 2 pasos hacia adelante, le resto 2 veces el término de un paso hacia adelante y le sumo el término del paso actual. ¿Sí? Y todo eso lo dividido por el H cuadrado. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, voy a